Utilización de tu mente subconsciente para perder el miedo. Del Dr. Joseph Murphy. Se dice que el peor enemigo de la persona es el miedo. El miedo está detrás del fracaso, de la enfermedad y de las deficientes relaciones humanas. Hay millones de seres que están temerosos del pasado, del futuro, de la vejez, de la demencia y de la muerte. No obstante esto, el miedo es solo un pensamiento arraigado en tu mente. De aquí se deduce que tienes miedo de tus propios pensamientos. Uno de mis alumnos fue invitado a hablar públicamente en un banquete anual de su asociación profesional. Me dijo que estaba aterrorizado por el pensamiento de hablar ante 1000 personas, muchas de las cuales eran muy influyentes en su campo de trabajo. Así es como se sobrepuso a su miedo. Todas las noches se sentó con calma en un sillón durante unos 5 minutos. Allí se decía a sí mismo lenta, tranquila y positivamente: voy a dominar este miedo. Ya me estoy sobreponiendo a él. Hablo con tranquilidad y confianza. Estoy relajado y cómodo. De esta forma puso en funcionamiento una ley definida de la mente. Cuando llegó la hora, se sobrepuso al miedo y dio un discurso estupendo. La mente subconsciente se puede manejar mediante la sugestión. Se controla mediante la sugestión. Cuando tranquilizas tu mente y te relajas, tus pensamientos conscientes se hunden en tu subconsciente. Se trata de un proceso similar a la ósmosis, en el que fluidos separados por una membrana porosa se mezclan. Al hundirse en el área subconsciente, estas semillas positivas o pensamientos crecen según su especie y tú logras estar sereno, tranquilo y calmado. Se ha dicho que el mayor enemigo de cualquier persona es el miedo. El miedo está detrás del fracaso, la enfermedad y las relaciones humanas insatisfactorias. Millones de personas tienen miedo del futuro, del pasado, de la vejez, de la locura y de la muerte. Pero el miedo es un pensamiento de tu mente. Esto significa que tienes miedo de tus propios pensamientos. Un niño pequeño puede ser paralizado por el miedo si un compañero le dice que bajo su cama hay un monstruo que le atrapará por la noche. Pero cuando su padre o su madre encienden la luz y le enseñan que no hay ningún monstruo, se libra del miedo. El miedo que había en la mente del niño era tan real como si de verdad hubiese habido un monstruo bajo su cama. Fue curado de un pensamiento falso de su mente. Aquello que temía no existía. Del mismo modo, la mayoría de tus miedos no tienen realidad. No son otra cosa que un conglomerado de sombras siniestras, y las sombras no tienen realidad. Ralph Waldo Emerson, el gran filósofo y poeta del siglo XIX, dijo: haz aquello que temas hacer, y la muerte del miedo es segura. Hubo un tiempo en que fui presa de un miedo terrible, ante el pensamiento de ponerme delante de una audiencia y hablar. La forma en que me sobrepuse a ese miedo fue siguiendo el consejo de Emerson. Temblando por dentro, me puse delante de diferentes audiencias y hablé en público. Gradualmente el miedo disminuyó, hasta que finalmente estaba tan relajado que pude disfrutar de lo que estaba haciendo. Incluso llegué a desear que llegara el día en que tenía que hablar en público. Hice aquello que temía hacer y la muerte del miedo
fue segura. Cuando afirmas positivamente que dominarás tus miedos y tomas una decisión definitiva en tu mente consciente, liberas el poder del subconsciente, que fluye en respuesta a la naturaleza de tus pensamientos. Con frecuencia recibo visitas de los estudiantes de una universidad cercana. Una queja que muchos comparten es que durante los exámenes padecen lo que llamamos amnesia sugestiva. Todos ellos me cuentan lo mismo. Me sé los contenidos antes del examen y recuerdo todas las respuestas al salir, pero cuando estoy en el aula mirando el papel blanco del examen, mi mente se queda completamente en blanco. Muchos de nosotros hemos pasado por experiencias similares. La explicación la encontramos en una de las principales leyes de la mente subconsciente. La idea que es consciente de sí misma es una de las que reciben más atención concentrada por nuestra parte. Al hablar con estos estudiantes, me doy cuenta que prestan más atención a la idea del fracaso. Como resultado, es el fracaso lo que la mente subconsciente hace realidad. El miedo al fracaso hace que experimentemos el fracaso en la realidad mediante la amnesia temporal. Una estudiante de medicina llamada Sheila B. era una de las alumnas más brillantes de su clase, pero cuando tenía que enfrentarse a un examen oral o escrito, veía cómo su mente se quedaba en blanco, incluso ante preguntas sencillas. Le expliqué la razón. Había estado preocupada e inquieta por la posibilidad de suspender varios días antes del examen. Estos pensamientos negativos se cargaron de miedo. Los pensamientos envueltos por la poderosa emoción del miedo son hechos realidad en la mente subconsciente. En otras palabras, lo que esta joven estudiante le estaba pidiendo de hecho a su mente subconsciente era que cuidase de que suspendiese el examen, y ésta, obediente, eso era precisamente lo que hacía. Al estudiar el funcionamiento de su mente subconsciente, Sheila aprendió que ella es el almacén de la memoria, que contenía un registro completo de todo lo que había oído y leído durante su formación como médico. Es más, aprendió que la mente subconsciente es reactiva y recíproca. La forma de comunicarse con ella profundamente es estando relajado, confiado y en paz. Todos los días, por la mañana y por la noche, empezó a imaginarse a sus padres felicitándola por su maravilloso expediente. En su mano tenía una carta imaginaria que ellos le habrían enviado. Al empezar a contemplar este feliz resultado, produjo una respuesta o reacción correspondiente o recíproca en ella misma. Con esta estimulación, el poder omnipotente y que todo lo sabe de su subconsciente se hizo cargo de la situación. Dirigió y condujo a su mente consciente en consecuencia. Ella se imaginó el resultado, por tanto, deseó los medios para que el resultado se produjera. Tras seguir este procedimiento, no tuvo problemas para aprobar los siguientes exámenes. La sabiduría subjetiva de su mente subconsciente se hizo cargo y la impulsó a dar lo mejor de sí misma. Cuando tenía unos 10 años, caí accidentalmente en una piscina. No sabía nadar. Agité los brazos, pero no conseguí nada. Sentí como me hundía. Todavía recuerdo el terror que sentí cuando las oscuras aguas me rodearon. Intenté tomar aire, pero la boca se me llenó de agua. En el último momento, otro chico se dio cuenta de mi situación. Saltó al agua y tiró de mí hasta sacarme. Esta experiencia se hundió en mi mente subconsciente
El resultado fue que durante años tuve miedo al agua. Entonces un día mencioné este miedo irracional a un sabio psicólogo mayor que yo. Ve a la piscina, me dijo. Mira el agua. Es solo un compuesto químico, hecho con un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. No tiene voluntad ni conciencia, pero tú sí tienes tanto una como otra. Asentí, preguntándome a dónde quería llegar. Una vez que entiendas que el agua es esencialmente pasiva, continuó, di en voz alta y fuerte: voy a controlarte. Mediante los poderes de la mente te dominaré. Entonces entra en el agua. Toma clases de natación. Utiliza tus poderes interiores para sobreponerte al agua. Hice lo que me dijo. Una vez que había asumido una nueva actitud mental, el poder omnipotente del subconsciente respondió, dándome fuerza, fe y confianza. Eso me permitió sobreponerme a mi miedo y dominé el agua. Actualmente voy a nadar todas las mañanas por placer y para cuidar mi salud. No permitas que el agua te domine. Recuerda, tú dominas el agua. He aquí una técnica para sobreponerse al miedo. Supón que tienes miedo a nadar. Empieza ya a sentarte en calma durante 5 o 10 minutos, 3 o 4 veces al día. Entra en un estado de profunda relajación. Ahora imagínate que estás nadando. Subjetivamente, estás nadando. Te has proyectado mentalmente en el agua. Sientes la frescura del agua y el movimiento de tus brazos y piernas. Todo es una actividad real, vivida y alegre de la mente. Esto no es soñar despierto sin ningún propósito. Debes entender que la experiencia que estás teniendo en tu imaginación será desarrollada en tu mente subconsciente. Entonces, sentirás el impulso de crear una realidad a imagen y semejanza de la idea que imprimiste en tu mente profunda. La próxima vez que intentes nadar, será el placer el que aflore. Esta es la ley del subconsciente. Puedes aplicar esta misma técnica a otros miedos. Si tienes miedo a la altura, imagina que estás dando un paseo por la montaña. Siente la realidad de la idea. Disfruta del aire puro, las flores, el hermoso paisaje. Sé consciente de que si continúas haciendo esto mentalmente, llegarás a hacerlo físicamente con facilidad y comodidad. Cuando el miedo llame a la puerta de tu mente, o cuando la preocupación, la ansiedad y la duda crucen por ella, ponte a contemplar tu visión, tu meta. Piensa en el poder infinito que alberga tu mente subconsciente, que es el que genera tu pensamiento y tu imaginación. Esto te dará confianza, poder y valor. El miedo normal. Un bebé recién nacido tiene básicamente 2 únicos miedos: el miedo a caerse y el miedo de los ruidos fuertes y repentinos. Esto es perfectamente normal. Funcionan como una especie de alarma otorgada por la naturaleza como medio de autoprotección. El miedo normal es bueno. Si oyes un automóvil dirigiéndose hacia ti por la carretera, te apartas a un lado para sobrevivir. El miedo momentáneo a ser atropellado es superado por tu acción. Todos los demás miedos son anormales. Fueron causados por experiencias concretas o heredados de los padres, familiares, profesores y otras personas que te influyeron en los primeros años de tu vida. El miedo anormal. El miedo anormal
aparece cuando la gente deja que su imaginación corra descontrolada. Conocí a una mujer a la que invitaron a un viaje en avión alrededor del mundo. Empezó a recortar todos los artículos de periódico sobre accidentes aéreos. Incluso compró un vídeo titulado «Los peores accidentes de aviación del mundo». Se imaginó a sí misma hundiéndose en el océano y ahogándose. Este es un miedo anormal. Si hubiera persistido en esto, hay muchas posibilidades de que hubiese atraído hacia sí misma lo que más temía. Otro ejemplo de alguien que sufría un miedo anormal es el de un ejecutivo de Nueva York que disfrutaba de mucho éxito y prosperidad. Él mismo creó su propia película mental en que su compañía iba a la quiebra y él lo perdía todo. Cuanto más pasaba esta película mental de fracaso, más se hundía en la depresión. Se negaba a abandonar esta imagen mórbida. No dejaba de decirle a su mujer: «Esto no puede durar. El éxito se terminará de un día a otro. No hay esperanza. Vamos a arruinarnos». Más tarde su mujer me dijo que al final se fue a la bancarrota. Todo lo que imaginaba y temía terminó ocurriendo. Las cosas que temía no existían, pero él las hizo realidad porque constantemente temía, creía y esperaba el desastre financiero. El mundo está lleno de gente que tiene miedo de que algo terrible les ocurra a sus hijos o de que les sobrevenga alguna catástrofe. Cuando leen algo sobre una epidemia de alguna enfermedad extraña, viven con el temor de contraerla. Algunos se imaginan que ya tienen la enfermedad. Todo esto es miedo anormal. Si te das cuenta de que sufres un miedo anormal, debes luchar por moverte mentalmente hacia el lado contrario. Si permaneces en el lado del miedo, sufrirás estancamiento, deterioro mental y físico. Cuando surge el miedo, una de las leyes básicas de la mente subconsciente trae consigo inmediatamente el deseo de lo contrario a aquello que se teme. Centra tu atención en el objeto que deseas en ese momento. Deja que tu deseo te absorba o acapare tu atención. Ten en cuenta que lo subjetivo siempre desbanca a lo objetivo. Esta actitud te dará confianza y elevará tu ánimo. El poder infinito de tu mente subconsciente está actuando en tu nombre y no puede fallar. De aquí que la paz y la seguridad sean tuyas. Rafael S. era un ejecutivo de una importante fundación. Admitió que durante 3 años había tenido un miedo terrible a perder su puesto. Siempre se estaba imaginando que fracasaba. No dejaba de esperar que sus subordinados fueran ascendidos a puestos de más importancia que el suyo. Lo que él temía no existía, excepto como un pensamiento mórbido y angustioso de su propia mente. En su vívida imaginación se representaba continuamente la pérdida de su trabajo, poniéndole en un estado de nervios creciente y haciendo que su trabajo perdiera eficacia progresivamente. Al final le pidieron que dejara su puesto. En realidad, Rafael se despidió a sí mismo. Sus constantes imágenes negativas, la avalancha de exhortaciones de miedo que enviaba a su mente subconsciente, provocaron que ésta respondiera y actuara en consecuencia. Eso le llevó a cometer errores y tomar decisiones equivocadas, y esto a su vez provocó su fracaso. Puede que nunca hubiera sido despedido si en su mente hubiera cambiado inmediatamente a lo opuesto. Durante una gira mundial de conferencias,
Mantuve una conversación de 2 horas con un notable oficial del gobierno de uno de los países que visité. Me di cuenta de que este hombre tenía un profundo sentido de la paz interior y la serenidad. Me dijo que a pesar de recibir constantes insultos de los periódicos que apoyan al partido de la oposición, nunca deja que eso le afecte. Su método consiste en sentarse 15 minutos por la mañana y ser consciente de que en su interior hay un océano profundo y tranquilo de paz. Meditando de esta forma, genera un poder tremendo que vence todo tipo de dificultades y miedos. Unos meses antes había recibido una llamada a medianoche de un colega que era presa del pánico. Según su colega, un grupo de personas estaba conjurándose contra él. Pretendían derrocar su administración por la fuerza, con ayuda de elementos disidentes de las Fuerzas Armadas del país. El oficial respondió a su colega: «Voy a dormir ahora con paz absoluta. Podemos discutir esto mañana a las 10». Como me explicó, sé que ningún pensamiento negativo puede manifestarse a menos que pase a formar parte de mis emociones y lo acepte mentalmente. Me niego a aceptar su sugestión de miedo. Por tanto, no puede sufrir ningún daño a menos que yo lo permita. Observa lo calmado que estaba, lo frío que permaneció, lo sereno. No se exaltó ni empezó a tirarse del pelo o a retorcerse las manos angustiado. En su interior encontró las aguas tranquilas, una paz interna y hubo una gran calma. En la Biblia hay una fórmula perfecta para librarse del miedo. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis terrores. Señor es una palabra antigua que significa ley. Esto es, el poder de tu mente subconsciente. Aprende las maravillas que hay en tu subconsciente. Comprende su funcionamiento. Domina las técnicas que se te ofrecen en este audio. Ponlas en práctica ya, hoy mismo. Tu subconsciente responderá y serás liberado de todos tus miedos. Recordemos. 1. Haz aquello que temas hacer y con toda seguridad el miedo desaparecerá. Si te dices a ti mismo con fe y confianza, voy a dominar este miedo, lo conseguirás. 2. El miedo es un pensamiento negativo de la mente. Sustitúyelo por un pensamiento constructivo. El miedo ha matado a millones de personas. La confianza es más fuerte que el miedo. Nada es más poderoso que la fe en Dios y en el bien. 3. El miedo es el mayor enemigo del hombre. Es la causa de fracasos, enfermedades y malas relaciones humanas. El amor destierra al miedo. El amor es un vínculo emocional a las cosas buenas de la vida. Enamórate de la honradez, integridad, justicia, buena voluntad y éxito. Vive con la alegre esperanza de obtener lo mejor, y lo mejor vendrá a ti invariablemente. 4. Contrarresta la sugestión del miedo con la contraria, como canto maravillosamente. Estoy tranquila, confiada, serena y calmada. Te reportará fabulosos dividendos. 5. El miedo es la causa de la amnesia sugestiva que aparece durante los exámenes. Puedes superarla repitiendo con frecuencia: tengo una memoria perfecta para todo lo que necesites saber. Imagínate a un amigo felicitándote por el magnífico resultado de tu examen. Persevera y lo conseguirás. 6.
Si tienes miedo a cruzar el agua, a nadar, debes nadar en tu imaginación, libremente y con alegría. Imagínate en el agua. Siente la emoción de nadar al otro lado de la piscina. Hazlo vívido. Al hacer esto subjetivamente, sentirás el impulso de meterte en el agua y conquistarla. Esta es la ley de tu mente. 7. Naciste solo con dos miedos, el miedo de caerte y el miedo al ruido. Todos tus demás miedos son adquiridos. Líbrate de ellos. 8. El miedo normal es bueno. El miedo anormal es muy malo y destructivo. Caer con frecuencia en pensamientos de miedo tiene como resultado la aparición de miedo anormal, obsesiones y complejos. Temer algo constantemente causa una sensación de pánico y terror. 9. Puedes sobreponerte al miedo anormal cuando sepas que el poder de tu mente subconsciente puede cambiar las cosas y hacer realidad los deseos que albergas en tu corazón. Presta tu atención y tu devoción inmediatamente al deseo contrario a tu miedo. Este es el amor que destierra al miedo. 10. Si tienes miedo al fracaso, centra tu atención en el éxito. Si tienes miedo a las enfermedades, cobíjate en la salud. Si tienes miedo de sufrir un accidente, confía en la orientación y la protección de Dios. Si tienes miedo a la muerte, confía en la vida eterna. Dios es vida, y esa es tu vida ahora. 11. La gran ley de la sustitución es la respuesta al miedo. Cualquier cosa que temas tiene solución en forma de deseo. Si estás enfermo, desea salud. Si estás en la prisión del miedo, desea libertad. Espera el bien. Concéntrate mentalmente en lo bueno y date cuenta de que tu mente subconsciente siempre te responde, nunca te falla. 12. Aquello que temes no existe, excepto como pensamientos de tu mente. Los pensamientos son creativos. Piensa en el bien y el bien vendrá. 13. Mira a tus miedos, obsérvalos bajo la luz de la razón. Aprende a reírte de tus miedos. Esa es la mejor medicina. Nada puede molestarte excepto tus propios pensamientos. Las sugestiones, afirmaciones o amenazas de los demás no tienen poder. El poder está en tu interior. Y cuando tus pensamientos estén dirigidos a aquello que es bueno, entonces el poder de Dios estará con tus pensamientos del bien. 14 y último. Solo hay un poder creativo y se mueve con armonía. No hay divisiones o disputas en él. Su fuente es el amor. Por eso el poder de Dios está con tus pensamientos del bien. La gran ley de la sustitución es la respuesta al miedo. Siempre que sientas miedo, la mejor forma de combatirlo es reemplazarlo por un deseo. Si estás enfermo, solo tienes que desear salud. Si estás recluido en la prisión del miedo, solo tienes que desear libertad. Espera lo bueno, concéntrate mentalmente en lo bueno y ten en cuenta que tu mente subconsciente siempre te responderá, nunca falla. Gracias por escucharme. Soy Rose, del canal Crecimiento Personal.